llevando a cabo un resumen de la clase pasada que no se pudo llevar a cabo muy bien por problemas de conexión, pero que siendo esta clase ya subida al YouTube, haremos un repaso de todo esto. Entonces, Luis de Broglie, en su tesis doctoral, estableció que la naturaleza dual de la radiación electromagnética también puede aplicar a la materia. Así como una onda de radiación controla un fotón, una onda de materia controla una partícula material, tal como un electrón. Además estableció que las propiedades ondulatorias de la materia están conectadas o relacionadas con sus propiedades corpusculares, por corpusculares en la misma forma cuantitativa que en el caso de la radiación, de tal forma que ya sea para un ente de materia o de radiación, la energía total su energía total E se encuentra relacionada con la frecuencia con la frecuencia de la onda que controla el comportamiento para cualquiera de estos entes por medio de la relación de Einstein, siendo que además el impulso material para cualquiera de estos entes de materia o de radiación se encuentra relacionado con la longitud de onda que controla su comportamiento por medio de esta relación, siendo que los conceptos corpusculares de energía total E y de impulso P se relacionan con los conceptos ondulatorios de frecuencia y de longitud de onda lambda por medio de la constante de Planck. De esta expresión tenemos que la longitud de onda es igual a la constante de Planck entre el impulso, siendo esto considerado bajo estas ideas como la longitud de onda de Broglie, la cual nos permite definir la longitud de onda de la onda de materia asociada al movimiento de una partícula con impulso material P. Perfecto. Entonces los físicos llevaron a cabo los experimentos para poder comprobar la naturaleza dual ahora de la materia, es decir, si la materia presentaba el comportamiento ondulatorio. Para ello hicieron incidir un haz electrónico en un cristal. De tal forma que el arreglo tridimensional periódico de los átomos funcionará como un arreglo tridimensional de centros dispersores. Y si los electrones eran dispersados en direcciones características, similar a lo que ocurría en la difracción de los rayos X, que es como se comprobó el comportamiento ondulatorio de los rayos X, de esta forma también se podía comprobar el comportamiento ondulatorio de la materia. Se dieron cuenta que para un ángulo de dispersión θ de 50 grados con una diferencia de potencial de aceleración de los electrones emitidos por el cañón electrónico que los dispara de 54 volts, se obtenía el pico de intensidad, lo cual le apoyaba el hecho de que los postulados de Broglie eran válidos porque este pico solo podía obtenerse por una interferencia constructiva de ondas, dado que cuando analizamos los choques del fotón incidente, fotones dispersados, fotón incidente, fotones dispersados, tomando en cuenta la dimensión interplanar, electrones incidentes, electrones dispersados, tomando en cuenta la dimensión interplanar, si el electrón viene acompañado por una onda de materia, como establecía de Broglie, esta onda de materia debía superponerse de tal forma que, al estar en una interferencia constructiva de ondas, juntando la parte de la onda incidente con la parte de la luz, por la parte de la onda dispersada, se lograría tener dicha interferencia, los que nos generaría los picos de intensidad. ¿Cómo comprobaron que esto era hecho? Pues comparando esta expresión por medio de un fenómeno análogo que se estudia bajo el modelo ondulatorio, las reflexiones de Bragg. Las reflexiones de Bragg dicen que la longitud de onda es igual a, en este caso a, 2 veces la distancia interplanar del seno de θ, que la distancia interplanar en este caso era 0.91 Armstrongs. Entonces yo tengo la distancia de aquí a acá, 0.91 Armstrongs. Yo quiero saberla del inicio de la onda a la mitad de la onda y de la mitad de la onda a la final de la onda. ¿Qué sería? Así llevando a cabo las líneas para que la distancia quede bien definida. Entonces, ¿qué sería con un ángulo de θ de aquí a acá de 50 grados? De aquí a acá me quedaría, entonces considerando la distancia interplanar de aquí a acá 50 grados, de aquí a acá me quedaría 65 grados, por lo que debido a las reflexiones de Bragg ya podríamos obtener la distancia de toda la longitud de onda, considerando proyecciones rectangulares, lo cual ustedes ya han visto en sus clases de física. Entonces, para saber la distancia de aquí a acá, esta sería igual a la distancia interplanar por el seno del ángulo no θ. En este caso es el ángulo phi variable, seno del ángulo phi variable, los 65 grados. 2d, la distancia interplanar por el seno de 65 grados,
nos daría la distancia de aquí a acá, que sería la media longitud de onda. Entonces, para tener una longitud de onda completa, tendríamos que multiplicar 2 veces esa distancia. Recuerden, esto solamente se tiene que razonar por el hecho de que aquí tenemos un triángulo. Entonces, de aquí a acá tenemos un ángulo. De aquí a acá sabemos cuánto mide. De aquí a acá es la distancia interplanar. De aquí a acá tenemos el ángulo a 65 grados. Entonces, lo único que tienen que hacer para relacionar esto con sus problemas de proyecciones rectangulares es voltear el triángulo. Y ya tendrían ya tendrían la distancia de la hipotenusa, que ya cuentan con la distancia de la hipotenusa, de vista de mejor forma si voltean el triángulo. Y diría cuánto se proyecta sobre Y, que siendo que este cateto quedaría aquí. Y pues fácil de visualizar el seno de phi variable por D, ya nos daría la distancia de aquí a acá. Para saber la distancia, toda la longitud de onda sería 2 veces el seno de phi variable, lo que ya tenemos aquí. De longitud de onda, le repito, 2 veces D del seno de phi variable. Entonces dijeron, bueno, nos da una medida de 1.61 por 10 a la menos 10 metros. Ahora vamos a comprobar cuánto nos da por medio del postulado de Broglie. Longitud de onda entre la constante de Planck, entre el impulso. Nosotros sabemos que el impulso de un electrón acelerado por una diferencia potencial de 54 volts, que es cuando se obtenía el pico de intensidad, es igual a la raíz cuadrada 2 veces la masa del electrón por la carga del electrón de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por el voltaje que lo acelera, 54 volts. Y cuando hacemos este cálculo, lo hacemos rápidamente aquí, lo voy a hacer. Recuerden, lo estamos viendo rápido porque hubo problemas de conexión en la anterior clase. Y porque además ya subí el video tutorial donde explico todo esto de forma más detallada. Esto solamente es un resumen. Entonces sería 1.6 exponencial a la menos 19 por 54 por la masa del electrón, 9.109 exponencial a la menos 31 kilogramos por 2 cuadrada me da 3.9674 por 10 a la menos 24, 3.9674 por 10 a la menos 24. Muy bien. Entonces 6.6262 exponencial a la menos 34 entre 3.9674 exponencial a la menos 24 me da 1.67 por 10 a la menos 10 metros. Y considerando el resultado que obtuvimos por medio de las reflexiones de Bragg de 1.61 por 10 a la menos 10 metros, una diferencia entre ambos, considerando en el orden de por 10 a la menos 10 de solamente 6 centésimas, en efecto, se considera que el resultado es el mismo. Y esto todo esto valida los postulados de de Broglie. Es decir, gracias a de Broglie gracias a la teoría de de Broglie y posteriormente a los experimentos de Davison y Hermer en Estados Unidos y Thomson en Escocia, pudimos conformar la validez de la teoría de Broglie en el experimento. Entonces, la naturaleza dual, que es efecto de la dualidad onda-partícula, se presenta tanto para la materia como para la radiación, siendo esto otra confirmación de la enorme simetría del universo, porque el universo consta esencialmente de materia y de radiación, siendo que los aspectos corpusculares se acentúan si ustedes estudian la emisión y absorción de los corpúsculos, mientras que los aspectos ondulatorios se acentúan si ustedes estudian el movimiento de un ente a través de un sistema. Entonces, pero la longitud de onda de de Broglie es demasiado pequeña para cuerpos macroscópicos como nosotros. En ese caso, la longitud de onda de Broglie está en el orden de por 10 a la menos 34 metros, lo que es indetectable por los aparatos de medición que existen. De hecho, creo que no se puede medir algo así. Por eso es que el comportamiento ondulatorio de partículas como nosotros o de cuerpos con los cuales interactuamos, como son libros, lámparas, coches, árboles, es indetectable. Pero para partículas subatómicas, su masa es tan pequeña que su impulso será tan pequeño para generar una longitud de onda de de Broglie de por 10 a la menos 10 lo suficientemente grande para interactuar con los sistemas de interés en los cuales se mueve un electrón, los átomos, de que de hecho el radio atómico es 1 por 10 a la menos 10 metros. Entonces, el comportamiento ondulatorio del electrón sí se va a notar cuando se esté moviendo a través de los sistemas en los cuales se desarrolla, que son los átomos. Perfecto. Ahora vamos a ver una serie de problemas que nos permiten confirmar, nos permiten nos permiten definir las longitudes de onda de de Broglie. Ya está el resumen, ahora sí, de la clase que no pudimos dar, aunque como les digo, todo lo que acabo de decir está explicado de una forma mucho más detallada y no tan rápido en el video tutorial que les subí al finalizar a la 1:15 aproximadamente del miércoles, con el fin de que la clase no se perdiera.
Y ya estoy seguro que algunos de ustedes ya lo vieron. Entonces, tenemos... miren, voy a utilizar uno de los problemas que ya hicimos para que aprovechemos los datos que obtuvimos con el fin de ahora obtener la longitud de onda de de Broglie. Bueno, este problema fue el de un fotón de rayos X de 7.2 kiloelectronvolts. Entonces, fotón de rayos X de 7.2 kiloelectronvolts. Y lo voy a transformar a joules. Sería 7.2 exponencial a la 3 por el kilo por 1.6 exponencial a la menos 19, y eso me da 1.152 por 10 a la menos 15. 1.152 por 10 a la menos 15 joules. Incide sobre un trozo de carbono y es dispersado por una colisión Compton y su frecuencia cambia en un 1%. Recuerden, nosotros ya resolvimos este problema y obtuvimos en aquel entonces una energía para el fotón dispersado después de que este fotón incidente chocó con el trozo de carbono, y obtuvo una frecuencia para el fotón dispersado después de chocar con el trozo de carbono. Este fotón incidente, la energía de este fotón, un fotón incidente con esta energía chocó con un trozo de carbono. Por lo tanto, perdió parte de su energía porque la cedió al electrón con el cual chocaba en la superficie del carbono. Entonces el fotón, una vez que fue dispersado por este choque, varió su frecuencia de tal forma que lo hizo en un 1%, es decir, 1% menor, porque ahora su energía es 1% menor con respecto a la que tenía anteriormente. Recuerden que, dado que por la relación de Einstein la energía y la frecuencia son directamente proporcionales, y esto es una constante, si pierde un 1% de energía, si pierde un 1% de energía el fotón incidente cuando es dispersado, entonces la variación en frecuencia es perder también en su magnitud de frecuencia un 1%, de tal forma que la energía del fotón dispersado nosotros la calculamos en aquel entonces y es de 1.14 por 10 a la menos 15 joules. Muy bien. Ahora nos estarían preguntando cuál es la longitud de onda de de Broglie del electrón del electrón que presenta un movimiento de retroceso. Bueno, vamos a calcular la longitud de onda de de Broglie del electrón que presenta un movimiento de retroceso. ¿Cómo haríamos esto? Pues vamos aunque creo que aquí en el enunciado se equivocaron, porque dice cuál es la longitud de onda de Broglie del electrón dispersado. Han de haber querido escribir fotón dispersado, no electrón dispersado. Voy a calcular pero lo vamos a calcular para el electrón. En este caso no es el electrón dispersado, es el electrón con movimiento de retroceso. Entonces vamos a ver lo que tenemos aquí. Entonces, ya sabemos que la energía del fotón incidente se divide en la energía del fotón dispersado más la energía cinética que se le cede al electrón. Muy bien, por lo tanto, como yo ya sé esta, ya sabría la energía del fotón del electrón que experimenta un movimiento de retroceso por su choque con el fotón incidente. Entonces esta sería igual a la energía del fotón incidente menos la energía del fotón dispersado. Y esto me da, nada más tengo que hacer la diferencia de esta menos esta. Vamos a ver, sería 1.152 exponencial a la menos 15 menos 1.14 exponencial a la menos 15. Y esto es 1.2 por 10 a la menos 17 joules. 1.2 por 10 a la menos 17 joules. ¿Bien? Ahora ya tendría la energía, que en este caso es la energía cinética del electrón que experimenta un movimiento de retroceso. Y nosotros ya sabemos que el potencial es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la masa de la partícula por su energía cinética, de tal manera que ya puedo obtener el impulso del electrón que experimentó un movimiento de retroceso. Entonces vamos a calcularlo, sería la raíz cuadrada de 2 por la masa de ¿quién? Pues del electrón que experimenta un movimiento de retroceso. Aquí sí consideramos masa, porque en efecto el electrón es una partícula ¿con quién? Pues con masa. 2 por 9.109
por 10 a la menos 31 kilogramos. Por su energía cinética, 1.2 por 10 a la menos 17 joules. Dejen checo que hasta este punto todos los cálculos sean correctos. Entonces dejamos 1.152 exponencial a la menos 15 menos 1.14 exponencial a la menos 15 también, menos 15 y en efecto me da 1.2 por 10 a la menos 17. Y ya sabemos que el impulso de un electrón será igual a la raíz cuadrada de 2 veces su masa por su energía cinética. Porque como es energía que se cedió al electrón en su movimiento de retroceso, movimiento, por ende, cuando una partícula tiene movimiento es energía cinética. Entonces 2 veces, está muy bien. Ahora sí ya voy a calcular esto. Sería 2 por 9 por su masa, 9.109 exponencial a la menos 31 por su energía cinética, por 1.2 exponencial a la menos 17. Esto me da 2.1861 por 10 a la menos 47. Le aplico la raíz cuadrada y me da 4.67 56 por 10 a la menos 24 kilogramos metros por segundo. Sabemos que estas son las unidades de medida porque hemos trabajado unidades en el sistema internacional, kilogramos, joules. Ahora ya podemos calcular la longitud de onda de de Broglie del electrón. Recuerden, como son ondas de materia, aplican a partículas materiales, tal como electrones, que tienen masa. Entonces H entre P, y ya nada más tengo que dividir 6.62 por 10 a la menos 34 joules segundos entre 4.66756 por 10 a la menos 24 kilogramos metros por segundo. Esto me da una longitud de onda de 6.6262 exponencial a la menos 34 entre 4.6756 exponencial a la menos 24, lo que me da 1.417 por 10 a la menos 10 metros. Y esa sería la longitud de onda de de Broglie del electrón, que interactúa con los sistemas de interés a través de los cuales se mueve el electrón, como es el radio atómico de 1 por 10 a la menos 10 metros. Muy bien, checo que todo esté bien hasta este punto. Tenemos, esa es la diferencia. Sí, está bien, sí, está bien. Vamos. Llevo a cabo otra vez los cálculos para cerciorarme. 2 por 9.101 exponencial a la menos 31 por 1.2 exponencial a la menos 17. Aplico la raíz cuadrada, 4.6756. Sí, está bien. Sí, y ese es el impulso. Sí, ya, todo está bien, perfecto. Y ya obtuvimos la longitud de onda de Broglie del electrón. Muy bien. Ahora vamos por otro problema. Vamos con otro. Sí, sí, vamos con otro. Hagan de cuenta. Voy a aplicar un cálculo que ya hicimos en la teoría. Tenemos un electrón con una carga, de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Este electrón es acelerado por una diferencia de potencial. ¿De cuánto? Es acelerado por una diferencia de potencial de 68 volts. Entonces yo quiero saber su longitud de onda de de Broglie asociada a su onda de materia que controla su comportamiento. Recuerden, es onda de materia porque el electrón es una partícula material con una masa, a diferencia del fotón que no tiene materia. Por eso digo que no tiene masa, por eso para el caso del fotón no podemos hablar de la longitud de onda de de Broglie porque aplica para las ondas de materia. Y una onda de materia no está asociada al movimiento de un fotón, porque el fotón para el movimiento de un fotón está asociado a una onda de radiación. Solo para el movimiento del electrón o partículas materiales, una onda de materia. Como nosotros también a medida que nos movemos, se asocia a nuestro movimiento una onda de materia. Pero como su longitud de onda de de Broglie es tan pequeña para la onda de materia que se asocia a nuestro comportamiento, el comportamiento ondulatorio de nosotros al movernos es indetectable. O de cuerpos como coches, autos, otras personas, lámparas, libros, pelotas, indetectable es su comportamiento ondulatorio. Por eso se comporta como más
de acuerdo al movimiento corpuscular, los cuerpos masivos macroscópicos, como los que ustedes ven, los que ven en el espejo ustedes, con los que actúan, a los que les pegan. Ya. Entonces, bien, yo quiero calcular la longitud de onda de Broglie a un electrón de carga 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, el cual es acelerado por una diferencia potencial de 68 volts. Y bueno, su energía de este fotón, de este electrón, energía cinética, es 68 electron volts. Si lo quieren expresar en electron volts, siempre que un electrón sea acelerado por una diferencia de potencial, su energía en electron volts es la cantidad de voltaje que lo acelera, agregando el electron volts, porque de hecho 68 electron volts, 68 volts por una carga, pues ya da la energía en joules. 68 electron volts, o en joules, lo único que tienen que hacer es 68 multiplicarlo por E, que es la carga, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. 68 electron volts por 68 por 1.6 exponencial a la menos 19 me da 1.088 por 10 a la menos 17 joules. Entonces, si un electrón es acelerado por 10 volts, tiene una energía cinética de 10 electron volts. Si un electrón es acelerado por 34 volts, tiene una energía cinética de 34 electron volts. Si un electrón es acelerado por 114 volts, tiene una energía cinética de 114 electron volts. Si lo quieren expresar en joules, ya saben, solamente multiplican esa cantidad por E, que es la carga, 1.6 por 10 a la menos 19. En este caso, yo tengo un electrón que es acelerado por una diferencia de potencial de 68 volts, por lo tanto tiene 68 electron volts de energía cinética, que es lo mismo a 68 por 1.6 por 10 a la menos 19 joules, para tenerlo en joules. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No. Y nosotros ya sabemos que el impulso de una partícula material es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la masa por su energía cinética. Entonces el impulso de este electrón sería igual a 2 por su masa, estamos hablando de la masa de un electrón, 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos por su energía cinética. Como estamos trabajando en unidades del sistema internacional, nosotros tomamos en cuenta lo que está expresado en joules. En electron volts no. Hay personas que toman en cuenta esta cantidad, pero luego tienen que hacer más conversiones de unidades al final, o dejarlo en términos de las unidades en electron volts, lo cual no es tan común. O es tan común una vez que hacemos de nuevo la conversión, pero si ustedes quieren manejarlo así, tienen un dominio total de cómo manejar diferentes unidades de medida en varias ecuaciones, pues háganlo, pero yo lo considero que es confuso. Yo considero que algo así es confuso. Pero bueno, por 1.088 por 10 a la menos 17 joules. Entonces el impulso de mi electrón acelerado por una diferencia de potencial de 68 volts es 2 por 9.109 exponencial a la menos 31 por 1.088 exponencial a la menos 17. Aplicamos la raíz cuadrada y me da 4.452 por 10 a la menos 24 kilogramos metros por segundo. Ahora sí, la longitud de onda de de Broglie asociada a una partícula material es 6.6262 exponencial a la menos 34 entre 4.452 exponencial a la menos 24. Y me da una longitud de onda para el electrón de 1.488 por 10 a la menos 10 metros. Por 10 a la menos 10 metros. Muy bien. Ahora, ¿qué tal si en el problema me dice determine la velocidad a la cual viaja un electrón? Vamos a poner que es otro problema. Imagínense que nos pide el problema lo siguiente: determine la velocidad a la cual viaja un electrón para que tenga una longitud de onda de de Broglie de 1.14 por 10 a la menos 10 metros. ¿Cómo yo resolvería este problema? ¿Cómo yo sabría la velocidad a la cual viaja el electrón para tener esta longitud de onda de de Broglie asociada a su onda de materia? Bueno, nosotros ya sabemos que la longitud de onda es igual a la constante de Planck entre el impulso, de tal manera
que el impulso, de tal manera, por lo tanto, que el impulso es igual a la constante de Planck entre la longitud de onda. Y nosotros sabemos que el impulso es igual a la masa por la velocidad, de tal forma que la masa por la velocidad es igual a la constante de Planck entre la longitud de onda. Por lo que la velocidad sería igual a la constante de Planck entre la longitud de onda entre la masa. Muy bien. Entonces nosotros nos encontramos hablando de un electrón con una longitud de onda de Broglie de 1.14 por 10 a la menos 10 metros. Ya podemos saber la velocidad a la que necesita viajar este electrón para poseer dicha longitud de onda de ¿quién? De de Broglie. Entonces, checando que todo esté bien hasta este punto. Sí. Sí. Voy a obtener la velocidad que debe viajar el electrón para poseer dicha longitud de onda de de Broglie. Y sería 6.6262, considerando esta y considerando esta longitud de onda. Considerando que estoy hablando de un electrón, tendría yo 6 puntos, para obtener su velocidad, 6.6262 exponencial a la menos 34 joules segundos entre 1.14 exponencial a la menos 10 entre la masa del electrón 9.109 exponencial a la menos 31, lo cual me da una velocidad de 6.381 por 10 a la 6 metros por segundo. Bueno, a este electrón sí le podemos aplicar energías, ecuaciones de las energías relativistas. ¿Por qué? Porque se acerca a la velocidad de la luz, que es de 3 por 10 a la 8 metros. Bueno, un poquito, todavía le falta. Bien, este electrón entonces tiene una velocidad de 6.381 por 10 a la 6 metros por segundo. Muy bien. Pero ahora dirían, bueno, entonces ya sabemos que un electrón, ya sabemos que un electrón con esta longitud de onda de de Broglie ya sabemos que un electrón con esta longitud de onda de de Broglie tiene que tener una velocidad de 6.381 por 10 a la 6 metros por segundo. Muy bien. Ahora, yo quiero saber, en vez de ello, yo quiero conocer la diferencia de potencial que lo necesita acelerar para que tenga esta misma longitud de onda de de Broglie. Ahora no les están pidiendo la velocidad para que tenga esta longitud de onda de de Broglie el electrón. Les están pidiendo la diferencia de potencial que se necesita para acelerar el electrón con el fin que tenga esta longitud de onda de de Broglie. Bueno, vamos a volver a las expresiones. Y tendríamos lo siguiente. Reescribo aquí la longitud de onda de de Broglie que necesito para mi electrón. Longitud de onda de Broglie es 1.14 por 10 a la menos 10 metros. Ya que sé que la longitud de onda es igual a la constante de Planck entre el impulso. Yo a su vez sé que el impulso es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la masa por la energía cinética de una partícula material. Porque si yo no estuviera considerando una partícula material, como lo podría hacer a una partícula, si yo no estuviera considerando una partícula material, como en el caso de un fotón, que no es una partícula material, esta expresión del impulso no me sirve. ¿Por qué? Porque para utilizar esta expresión del impulso, que sí nos permitiría calcular longitudes de ondas de materias asociadas a objetos materiales, porque estamos calculando la longitud de una onda de materia, dice que ya se va a terminar esta sesión. Entonces continúo en la próxima sesión, me reconecto en 5 minutos.